22 de febrero del Evangelio de San Mateo 16, 13 y 19 del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret del padre José Luis Martín Descalzo. Cesarea de Filipo. Ocurre en la tierra de Cesarea de Filipo, en esa región pagana en su mayoría. Jesús se encontraba más tranquilo, alejado de la turba de pedigüeños y sin necesidad de vivir siempre alerta ante el acecho de escribas y fariseos. Era el lugar ideal para la amistad. Jesús se encontraba allí más cerca de sus discípulos, casi como en una especie de retiro espiritual. Tal vez fuera aquella paz lo que incitó a Jesús a hablar de los 12 de un tema especialmente delicado, con su condición de Mesías. No le gustaba habitualmente mencionarlo. Temía que sus oyentes le dieran una interpretación política y que quisieran proclamarle rey o iniciar un tumulto. Aquí en la soledad de Cesarea no existe ese peligro. Por lo demás, esta era la gran pregunta de los apóstoles que se hacían unos a otros. Al cabo de años y medio de caminar a su lado, no acababan de saber si su maestro era en verdad el anunciado por los profetas. Y si lo era, se trataba de un simple enviado de Dios o de un Dios en persona. Cuando hablaba de su padre, usaba una metáfora o afirmaba una realidad que quería decir exactamente cuando hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sus obras hacían pensar en él que era realmente Dios, pero en sus cabezas rígidamente monoteístas no podían caber la idea de que Yahvé se hiciera hombre como ellos, y si él era el Mesías, por lo que ocultaba tan celosamente, les molestaba hablar de ello, cambiaba de conversación cuando alguien aludía al tema, le mandaban ocultar las obras tan extraordinarias que hacía. ¿Por qué esa reticencia? Pero esta vez Jesús juzga en el tiempo había llegado. Tenía ya confianza de sus apóstoles y la tranquilidad de Cesarea había creado un clima apto para que pudiera comprenderle. La oración había creado la atmósfera propicia. Era la hora justa para comunicar sin embague su mesianidad. Iban de camino, se acercaban a la ciudad y ante ellos surgió la majestuosa roca en la que se apoyaba el templo de Augusto, y que el tetrarca Filipo había construido para atraerse a los favores del emperador. Brillaban los mármoles bajo la luz del sol, pero aún llamaba más la atención la enorme roca oscura sobre la que las construcciones señoreaban. Debió de estar la visión de esta roca lo que dirigió Jesús el tema. Se detuvo y se volvió a los apóstoles para preguntarle, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Recibió una guiriguay de respuestas. Alguien dijo que él había oído que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Otros añadió que alguien dice que era Elías. Un tercero comentó, según otros, eres Jeremías. Para muchos era un profeta, pero no se atrevían a decir cuál. Los discípulos se acaloraban al decir todo esto. La respuesta se montaba la una sobre las otras. Jesús los escuchó sonrientes y apenas se hizo un silencio como quien tira una piedra en un lago, hizo girar el problema con otra pregunta destellante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora callaron todas las voces. No es que desconocieran la respuesta o vacilaron, es que la respuesta les daba vértigo, por eso permanecieron callados durante algunos segundos que a todos les resultaba siglos. Fue entonces cuando la voz de Pedro se abrió paso entre sus temores y dijo
como en un grito: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ahora la sonrisa saltó del rostro en rostro. Sí, se sentían satisfechos de lo que Pedro había dicho en nombre de todos y que ellos jamás se hubieran atrevido a expresar tan bien. Pero la frase era más importante de lo que ellos mismos suponían. Por un lado, Pedro hablaba en nombre de todos y en especial una especie de liderazgo personal había ido surgiendo entre ellos y todos se sintieron expresados por la voz de aquel pescador tosco y violento y firme, pero poseedor de una personalidad que le convertía en jefe nato. Por otro lado, Jesús esta vez no reprimía esta rotunda confesión de mesianismo, la aceptaba abiertamente, incomplacido. Era la primera vez que lo declaraba sin metáfora. Y la respuesta de Jesús iba a cargarse aún de novedades mucho mayores. Pasó la mirada por los semblantes de todos para comprobar que estaban bien despiertos a la nueva hora. Y volviéndose a quien había hablado, le dijo: bienaventurado eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No solo nos rechazaba la confesión del mesianismo, sino que la rubricaba con el nombre de Pedro, del Padre del cielo. Pero tras una breve pausa, Jesús aún siguió puesto probablemente los ojos alternativamente en Pedro y en la gigantesca roca que servía de basamento al templo de Augusto. Y yo también te digo que tú eres piedra, sobre esta piedra construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos y lo que hayas atado en la tierra quedará atado en el cielo y lo que hayas desatado en la tierra será desatado en el cielo. Todo era a la vez misterioso y cargado de sentidos en esa entrañas frases de Jesús y el sobrenombre de piedra, ya que lo había dado en otra ocasión a Pedro, pero entonces no habían explicado sus sentidos. Ahora la explicación la daba la propia roca que tenía delante, así como aquella sostenía el templo de Augusto, así Pedro sería el fundamento del templo espiritual que Jesús proyectaba construir. Además, Jesús hablaba ahora ya sin rodeos de los proyectos de construir una comunidad organizada, algo que tendría que durar después de él, algo que sería tan sólido que ni la fuerza del mal coaligadas podrían contra ella. Jesús expresa estas ideas con un semitismo típico. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas de una casa son símbolo de todo el poder de su dueño que su dueño posee. Típicamente semítica son también las expresiones de las llaves y del atar y desatar. Aún hoy se puede ver en los países árabes a hombres que caminan por una parte de gruesas llaves atadas y colgadas sobre las espaldas, como prueba de que una casa es de su propiedad. Confirman así aquello que dice Isaías hablando de Eliacín, mayordomo de la casa real, y pondré la llave de la casa de David sobre su espalda, y él abrirá y nunca cerrará, y cerrará y nunca abrirá. Los términos de atar y desatar conservan aquí el mismo sentido que tiene en la literatura rabínica contemporánea. Los rabinos ataban cuando prohibían algo y desataban cuando lo permitían. Estos 30 años después de Jesús, el rabí Nachomria salía a iniciar sus lecciones con esta oración: haz, oh Yahvé, que nos declaremos que no declaremos impuro lo que es puro y puro lo que es impuro, que no atemos lo que está suelto, ni desatemos lo que está atado. Entendieron los apóstoles, entendió el mismo Pedro
lo que Jesús quería decir con aquellas sorprendentes palabras. Lo solemne de la hora, la soledad espiritual de este estado, pudieron ayudar a la comprensión. Por otro lado, el progresivo liderazgo natural que Pedro iba tomando en el interior del grupo ayudaba a la comprensión y sin duda se dio rebustecido con las palabras, pero solo tras la resurrección entenderían, solo entonces comprenderían qué comunidad era la que Cristo deseaba y qué papel había de tomar en ella el colegio de los 12 y cuál tomaría Pedro dentro de ese colegio. Hoy podemos entender bien estas palabras y comprobamos que el viento de los siglos ha batido esta roca y este texto en el que el papel de esa roca se describe, porque pocas páginas del Evangelio han sufrido tal cantidad de ataques como esta, prueba evidente de su importancia. Afortunadamente, todos los documentos antiguos, toda la transcripción de este capítulo refleja ese texto con absoluta precisión silábica. Y sin embargo, se ha buscado todo tipo de escapatorias para negar que Cristo concediera aquí a Pedro aquel papel de fundamento de la iglesia y el poder de atar y desatar. Del libro Vida y Ministerio de Jesús de Nazaret, del padre José Luis Martín Descalzo, 22 de febrero. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.